Para continuar con este simposio, vamos a proceder a presentar al doctor Carlos Núñez Álvarez. Él es el jefe del Laboratorio de Inmunología Humoral y Molecular del Instituto Nacional de Nutrición. Es químico clínico por la Universidad Veracruzana y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es miembro del SNI, cuenta con más de 40 publicaciones científicas, diversos premios de investigación y amplia experiencia en autoinmunidad e inmunología clínica. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación y la consideración al comité académico de este evento. Muchas felicidades por la organización y pues por la consideración. Y bueno, vamos a hablar un poquito, a continuar hablando un poquito acerca ya, la química Brenda nos hizo favor de mencionar algunas generalidades del síndrome de antifosfolípidos. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, a ver, déjame ver cómo avanzo con este, ok. Vamos a hablar un poquito acerca de autoinmunidad. Déjenme comentarles que hay una proyección al 2030 que justamente proyecta el hecho de que va a haber un incremento en estas enfermedades entre un 6 y un 7%. De aquí al 2030. Entonces, bueno, muchas de las cosas que no sepamos qué diagnóstico es, probablemente muchos de ellos pues, puedan ser algo autoinmune. Dentro de estas enfermedades tan diversas, destacar las miopatías inflamatorias, las neuropatías autoinmune causadas por diversos anticuerpos y también algunos asociados a eventos trombóticos, ¿no? Entonces, bueno, ya comenté un poquito la química en la presentación anterior. Rápidamente, el SAF es una enfermedad autoinmune multifactorial en donde pues intervienen aspectos genéticos del medio ambiente y de regulaciones del sistema inmunológico. Y vean, pues típicamente se denomina que esta es una enfermedad mediada por autoanticuerpos. Dentro de las manifestaciones clínicas más importantes o más frecuentes, pues está la trombosis, que puede ser venosa o arterial, ya nos hablaron también un poquito al respecto, pero en esta presentación vamos a enfocarnos un poquito más a las pérdidas fetales, pero vean pues cómo también puede haber otras manifestaciones de tipo neurológica o hemocitopénica. ¿Sí? Actualmente, bueno, muchas veces se dice si tu paciente tiene fiebre persistente no asociada a alguna infección y ya descartaste que sea algo infeccioso o sea algo neoplásico, bueno, pues la tercera opción que puedes tú tener en mente puede ser algo autoinmune. Y bueno, estas enfermedades se caracterizan pues por ser muy camaleónicas, entonces a veces la parte del abordaje diagnóstico es complicada y a veces es tardía, por lo cual, bueno, pues es todo un reto, ¿no? Ya nos mencionaban también de la importancia de hacer algunas determinaciones desde el punto de vista del laboratorio, y aquí es donde, bueno, pues los anticuerpos, los famosos antifosfolípidos, ¿sí? Pues son parte importante del diagnóstico de esta enfermedad. Actualmente se conocen dos entidades clínicas, una conocida como SAF primario, en donde solamente va a haber estas manifestaciones, pero también puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes. Lo más comúnmente asociado es lupus eritematoso y en segundo lugar una enfermedad que se conoce como síndrome de Sjögren, ¿no? En donde hay mucha resequedad a nivel de la mucosa ocular y hay escasez en la producción de saliva y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad pues tiene que ser también abordada de manera multifactorial, que es lo que comentaba también la química Brenda, que creo yo que pues es algo que se tiene que fortalecer cada vez más en nuestro medio, ¿verdad? Como se ve aquí en la diapositiva. Desde 1990, fíjense, se establece a la beta-2-glicoproteína 1 como el principal blanco antigénico de este síndrome, denominado síndrome de antifosfolípidos, ¿sí? Sin embargo, aunque el blanco antigénico es una glicoproteína,
Hasta el día de hoy, por cuestiones históricas, se le sigue denominando SAF o síndrome de antifosfolípidos, aunque no sea un fosfolípido como tal esta proteína, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vean, desde 1990, en donde se hablaba mucho de los famosos anticuerpos anticardiolipina, se comenzó a hablar gracias a estas 3 investigaciones en diferentes partes del planeta, ¿sí? En donde se demuestra por primera vez que el principal blanco antigénico de estos llamados anticardiolipina, pues es la beta-2-glicoproteína 1. Esto, si bien desde 1900 se demostró, pero hasta la fecha, cuando solicitamos una determinación de anticuerpos anticardiolipina, hay que saber que en las plaquitas de fase sólida que se utilizan en estas determinaciones, pues está ahí también pegado como una molécula accesoria o chaperona, la beta-2-glicoproteína 1. Rápidamente, algunas características de este antígeno. Vean, es una cadena pues, polipeptídica, tiene 5 dominios, que pueden ustedes ver aquí en la diapositiva. Tiene una alta concentración en plasma. Dentro de las funciones fisiológicas, pues es como un anticoagulante natural. Es el blanco antigénico de los antifosfolípidos. Tiene una alta afinidad por compuestos de carga negativa, por eso es que a través de este dominio, del 5º dominio, perdón, me confundo aquí, a través de este dominio es que se puede pegar a la cardiolipina, porque este dominio que vemos aquí tiene un alto contenido de aminoácidos positivos, como lo es la lisina, ¿sí? Y por aquí es donde se pega a la cardiolipina. Vean cómo tiene estos dominios que también se denominan dominios sushi. Esto es por su parecido con los rollitos de sushi que pues habitualmente nos comemos, ¿sí? Y de estos dominios que se han estado mapeando en los últimos años, el dominio 1 se dice que es el que es más trombogénico. Entonces por ahí, en los próximos años, de hecho ya es habitual en algunos laboratorios escucharlo, que se solicitan anticuerpos contra dominio 1 de la beta-2-glicoproteína 1. Entonces, cuando ustedes escuchen que le soliciten anticuerpos antidominio 1, bueno, pues quiere decir que son anticuerpos puntualmente contra este pedacito de la beta-2-glicoproteína 1. Y bueno, se están estudiando cada vez más, ¿no? 1995 es un año importante en el estudio del síndrome de antifosfolípidos en nuestro país, porque este personaje, conocido como el doctor Donato Alarcón Segovia, incluso tiene sus criterios propuestos para síndrome de antifosfolípido. Vean, desde este año ya se comenzaban a hacer determinaciones de anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1. Este trabajo, por ejemplo, es uno de los más citados a lo largo del tiempo, ¿sí? En el área del síndrome de antifosfolípido. Eso dio justamente a los criterios propuestos por este profesor mexicano, ¿sí? Y vean cómo aquí en la parte de abajo se establecen los primeros criterios para síndrome de antifosfolípido, estos establecidos en 1999. Ahí solamente se incluía el anticoagulante lúpico, del cual ya nos hablaron en la presentación anterior, pero este año, 1999, se incorporan, están aquí abajo marcados con verde, los anticuerpos anticardiolipina. Pero, vean, desde 1995 ya se estudiaban los anti-beta-2-glicoproteína 1 aquí en nuestro país, en el departamento. Estos son los criterios del 2006, en donde se incluyen justamente a los anti-beta-2-glicoproteína 1, aquí están en la parte de abajo, vean, además del tradicional anticoagulante lúpico, de los ya conocidos anticardiolipinas, se incluyen a los anti-beta-2. Vean, esto fue hasta el 2006, pero aquí en México ya desde el 1995 se hacían estas determinaciones y se hacían diagnósticos para los pacientes con síndrome de antifosfolípidos. En ese tiempo se llamaban síndrome de antifosfolípidos seronegativos porque no estaban dentro de los criterios internacionales. Pero en 2006, bueno, se incluyen y entonces pues nosotros ya los hacíamos desde años antes, ¿no? Este concepto de SAF seronegativo pues hace alusión justamente a cuando tenemos un paciente que tiene anticuerpos distintos a los que están incluidos en los criterios de laboratorio, que ya mencioné, ¿no? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína 1.
En 2023, y también ya lo comentó la química en la presentación anterior, se siguen manteniendo estos 3 criterios de laboratorio. Es la importancia de estar actualizados desde el punto de vista del laboratorio. ¿Sí? Se mantienen estos, pero se comienza a hablar de otros anticuerpos de los cuales voy a hablar pues a continuación. Si comparamos el estudio en el síndrome de antifosfolípidos, y ya nos habló un poquito de manera profunda la química, ya nos habló de la importancia de las trombosis, y si comparamos el análisis de los eventos trombóticos versus las complicaciones obstétricas, en el área de antifosfolípidos, bueno, sin duda alguna, pues lo que más van ustedes a encontrar en la literatura es la asociación de estos anticuerpos con la parte trombótica. Y mencioné yo que le íbamos a dar más importancia desde el punto de vista obstétrico por cuestiones del foro en el que estamos el día de hoy. No me voy a detener mucho en esto, pero bueno, en la actualidad se sabe que entre más positividad se tengan de estos anticuerpos, ¿sí? Vean, se habla de un triple positivo, doble positivo, monopositivo, ¿sí? Pues hay un mayor riesgo en cuanto a padecer eventos de tipo trombótico. Hay un poquito más de preguntas cuando solamente existen positividad para alguno de estos 3, ¿no? Este trabajo realizado en nuestro departamento mostró que aquellos pacientes que tienen triple positividad para estos marcadores que ya comentamos, independientemente del estado de anticoagulación, ¿sí? Van a tener más posibilidad de retrombosarse. Es decir, la utilidad de estas pruebas, entre más anticuerpos tengamos, ¿sí? Y a mayores títulos, muchas veces va a ser más probable que el paciente pues, pueda tener una trombosis de nuevo, independientemente si está o no anticoagulado. Entonces, bueno, pues también es importante que estos pacientes se apeguen a las recomendaciones y a las terapéuticas, porque muchas veces dicen, no, pues yo ya estoy bien, yo ya me siento bien, y entonces dejan de tomar la anticoagulación y viene pues la trombosis de nuevo, ¿no? Y eso pues se ha demostrado que está más asociado en cuanto pues tienes una mayor cantidad de estos 3 marcadores, ¿no? En el lado del SAF obstétrico, que decía yo que se conocen pues o existen menos información, vean este trabajo, ¿sí? En donde se analiza, es un trabajo multicéntrico, vean casi 800 pacientes, y nos dice que al menos el tener un antifosfolípido, acuérdense de los criterios que mencionábamos, ¿sí? Pues va a ser un factor de riesgo, ¿sí? Para tener complicaciones asociadas al embarazo. Dentro de ellos, destacar tal vez, si bien el que más frecuente fue en estos pacientes fue la anticardiolipina, pero el tener anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 de cualquiera de los isotipos tenía o estaba más asociados a tener nacidos vivos y complicaciones en la preeclampsia, ¿sí? Y de ahí pues la importancia de estas determinaciones, ¿no? Entonces, dentro de esos parámetros que hemos comentado, anticoagulante lúpico, cardiolipina, beta 2, ¿sí? Los beta 2 pues también han sido de los más asociados a complicaciones obstétricas. Este es otro trabajo, ¿sí? Este es un metaanálisis. Vean el número de estudios incluidos, evalúan la prevalencia de los antifosfolípidos y lo evalúan pues si tiene o no asociación a factores de riesgo y desenlaces del lupus, del SAF. Y bueno, aquí están los resultados. Vean, estos nuevamente, las pacientes que tienen más presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pues tienen más complicaciones, pues que van a estar asociadas a eventos adversos, ¿sí? Y entre ellos, pues las complicaciones asociadas al embarazo, como se muestra aquí en la diapositiva. Vean los anticuerpos antifosfolípidos, cuando se rebasa aquí la rayita, que es la unidad, pues quiere decir que estos marcadores tienen más, es un factor de riesgo importante asociado a estos eventos, ¿no? Existen otros marcadores, además de los tradicionales, el anticoagulante lúpico, cardiolipina y beta 2. Bueno, pues la respuesta es que sí.
y justamente hablaba yo de lo que se conoce como SAF seronegativo. Entonces, parte de los anticuerpos que quiero yo llamar su atención, pues son justamente estos conocidos hoy en día como antifosfatidilserina protrombina o anti-PSPT, también se les denomina en inglés. Y justamente en 2014 se lleva a cabo el primer metaanálisis en donde justamente se muestra la importancia de este marcador. Vean cómo los asocian también o incluyen en el análisis los antiprotrombina, ¿sí? Y en la parte de arriba está ahí con rojo los antifosfatidilserina protrombina. Quiero decirles que no es lo mismo, ¿sí? Hay pacientes que a veces nos han hablado y nos dicen, es que este laboratorio o este paciente le hicimos fosfatidilserina y antiprotrombina y lo suman y entonces a veces me hablan para ver si eso está bien. Le digo, no, es que son diferentes determinaciones. Una cosa es anticuerpo antiprotrombina, otra cosa es anticuerpo antifosfatidilserina y este es en particular un complejo entre fosfatidilserina y protrombina. Entonces no se vayan a confundir cuando elijan ahí a veces estos anticuerpos. Eso es algo que estoy viendo pues un tanto de manera recurrente. Cuando ustedes quieran solicitar estos anticuerpos, tienen que poner anticomplejo, PSPT o fosfatidilserina protrombina. Y entonces en este metaanálisis, vean cómo se comienza, no hay muchas publicaciones al respecto, ¿sí? Aquí se ven 10 publicaciones, pero curiosamente todos ellos que evalúan estos anticuerpos, pues vean cómo cuando está arriba de la unidad, pues prácticamente todos ellos nos hablan de que tienen un factor de riesgo importante. En este caso, de manera inicial, asociado pues a la trombosis, ¿no? Hay que mencionar también que los antifosfolípidos pues son un grupo amplio y heterogéneo de anticuerpos, ¿sí? Que pueden incluir pues otras determinaciones, anexina, antiprotrombina, fosfatidilserina, inositol, glicerol, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un trabajo en el cual publicamos ya hace algunos años, justamente en donde evaluamos la importancia de estos anticuerpos asociados a eventos trombóticos. Y bueno, les muestro aquí rápidamente estos resultados. Vimos pues importante asociación con la presencia de trombosis, ¿sí? Y vimos también, vean, una importante asociación con la detección del anticoagulante lúpico. Y aquí está pues su importante asociación con la presencia de eventos trombóticos, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta determinación? Que a diferencia del anticoagulante lúpico, ¿sí? En estos pacientes no nos importa si el paciente está anticoagulado o no. Sabemos que muchas veces a estos pacientes les dan terapia anticoagulante de manera profiláctica y en un paciente que está anticoagulado ya no podemos buscar pues la presencia del anticoagulante lúpico, que también, como nos dijo la química, pues es el marcador más importante y más asociado a trombosis. Bueno, pues el hecho de tener una prueba que se parezca mucho a la presencia del anticoagulante lúpico, pues nos da esa ventaja, ¿no? De que independientemente si el paciente o la paciente está anticoagulada, nosotros podemos hacer esta determinación sin la necesidad de que pues retirar la terapia anticoagulante, ¿no? Entonces, en el caso de esta determinación, no nos va a interferir, ¿sí? Y por eso es que también en alguna literatura pueden ustedes encontrar que a estos anticuerpos anti-PSPT se les denomine como el anticoagulante lúpico in vitro, que bueno, todavía está mucho en discusión en torno a eso. Yo también no estoy muy de acuerdo en que se le denomine de esa manera, pero bueno, sí es una ventaja el hecho de que podamos hacer esta detección sin la necesidad de restringir pues la terapia anticoagulante. Para entender un poquito de la participación de estos anticuerpos, pues es muy importante, hablar de los mecanismos patogénicos, ¿sí? Que se conocen hoy en día. Ya hablé un poquito acerca de la importancia de los diferentes dominios, ¿sí? De la importancia de los antidominio 1 asociados a trombosis, ¿sí? Y bueno, vean, en 2010 se publicó este trabajo muy elegante realizado en población holandesa, en donde se mostró que la beta-2-glicoproteína 1 puede estar circulando en dos conformaciones. Puede estar circulando en conformación cerrada o en conformación abierta, ¿sí? Esto prácticamente todos los que estamos aquí, todos nosotros tenemos,
¿sí? Pero si no tenemos un diagnóstico de síndrome antifosfolípido, vamos a saber que vamos a tener, como se muestra aquí en la parte de abajo, vamos a tener una beta-2 glicoproteína 1 más en tipo circular. ¿Qué quiere decir? Circular va a ser poco inmunogénica. Y los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener este mismo antígeno, pero en una conformación se le denomina de J o de anzuelo de pescar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los pacientes van a tener más exposición de los dominios antigénicos y como ellos sí tienen anticuerpos, pues pueden interaccionar con los diferentes epítopes, ¿no? Y esta configuración del antígeno es reversible. Es decir, esto es un proceso dinámico, que este antígeno puede estar abriéndose y cerrándose, ¿sí? Y de ahí, pues, los conceptos de que esta proteína, que ya les hablé, pues pueda estar en una configuración poco inmunogénica o muy inmunogénica en el caso de los pacientes con SAF. De ahí, vean la importancia también de los anticuerpos antidominio 1. Este fue el primer trabajo en el cual se mostró que justamente parte de la actividad de anticoagulante lúpico pues se debe a la presencia de anticuerpos dirigidos contra ese pedacito de la proteína, que son anticuerpos antidominio 1. ¿Ok? De ahí, pues se han hecho también a nivel internacional diferentes trabajos en donde pues se muestra la importancia de la determinación de estos anticuerpos, ¿sí? Para el abordaje y el estudio de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo multicéntrico en donde pues se ve que la presencia de anticuerpos contra el pedacito de la beta-2 en el dominio 1 se asocia a trombosis, vean, y en menor grado a abortos de repetición, que es de lo que pues estamos hablando en este foro, ¿no? Este es otro trabajo en donde se evalúan diferentes péptidos de la beta-2 glicoproteína 1 y nuevamente vean cómo en este caso le denominan péptido C, que está ubicado en la porción 1 de la beta-2 glicoproteína 1 y también nos dice que se encuentra de manera importante asociada con la presencia de abortos recurrentes, que es una característica de los pacientes con SAF, ¿no? Les mencionaba yo hace unos instantes que este síndrome se le conoce como típicamente un síndrome mediado por autoanticuerpos, pero las evidencias recientemente publicadas en los últimos 10, 20 años, pues nos dice que hay otras cosas importantes que van más allá de los autoanticuerpos. Acuérdense también, y eso no lo he mencionado, que la presencia de un autoanticuerpo no es sinónimo de un evento autoinmune. La presencia de un anticuerpo es pues una pieza, ¿sí?, más de todo el rompecabezas y bueno, es importante pues también tenerla en mente, ¿no? Hay que considerar, ¿alguien de aquí sabe cuál fue la primera prueba que utilizó la interacción antígeno-anticuerpo, que hoy en día pues ya es muy común? ¿Alguien de aquí me puede decir? ¿Cuál fue la primera prueba que utilizó en su fundamento la interacción entre antígeno y anticuerpo? ¿No? Y yo creo que muchos la hemos hecho en algún momento. Bueno, pues fue el VDRL, lo que hoy conocemos como el VDRL, ¿sí?, para determinar anticuerpos contra treponema, que vemos aquí, en esta parte. Ahí está el famoso treponema, ¿sí? Bueno, pues fue la primera prueba a principios del siglo pasado. Justamente, acuérdense que después de la tuberculosis, la sífilis también mató mucha gente. Por eso dicen que las pandemias siempre a principios de los siglos, ¿no? Pues están dando dolores de cabeza. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque sabemos que vamos saliendo también del famoso COVID, ¿no? Estamos en la etapa pospandémica, que también hay que decirlo, muchos pacientes que tuvieron o tuvimos COVID y que se les buscó anticuerpos antifosfolípidos, muchos de ellos dieron positivo para estas determinaciones, ¿sí? Y esto es importante porque en el estudio del síndrome de antifosfolípidos, la parte de las infecciones, ¿sí?, se ha estudiado mucho y es una enfermedad prototipo para hablar de aquellos anticuerpos asociados
a una primer o segunda infección, ¿sí? Y que estos puedan ser detonadores de un proceso autoinmune. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que algunos pacientes que tuvimos COVID y que tienen algunos otros factores de riesgo asociado, algunos de ellos puede ser un detonante para pues padecer alguna de estas enfermedades, y dentro de ellas, bueno, el síndrome de antifosfolípidos. Y esto lo comento porque en la siguiente presentación pues nos van a hablar desde el punto de vista de las infecciones, ¿no? Vean, estos son trabajos de la doctora Salmon allá en Estados Unidos, en donde se ve cómo la participación de componentes del complemento, específicamente C5, C3, ¿sí? Muchas veces cuando hay presencia de estos anticuerpos, pues vean cómo hay una mayor afectación a nivel obstétrico. Obviamente esto es en ratoncitos, ¿sí? Ahí, bueno, vean, se está protegiendo la identidad, que es muy importante, ¿sí? Y se ve cómo pues hay resorción fetal cuando se estudian en modelos murinos. No se habla de abortos de repetición, sino se habla de resorción fetal. Y entonces vean cómo hay afectación a nivel, ¿sí? Pues intrauterino. También se ha visto la participación del neutrófilo, ¿sí? Aquí también este es un modelo experimental en donde se evalúa mediante un sistema de microscopía, se evalúa la microcirculación y se ve cómo en presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pues hay una mayor adhesión de los llamados neutrófilos, ¿sí? Y en esta parte, pues se ve la expresión de moléculas de adhesión que obviamente sabemos que van a estar asociadas a un mayor pegado de estas células, ¿no? Y esto es importante en términos de que también en este síndrome ya se ha estado evaluando la participación de los famosos o llamados NETs, que son trampas extracelulares de neutrófilos, que es un concepto, pues digamos, todavía más o menos nuevo, que se describió por ahí del 2004, 2006, ¿sí? Y que, bueno, también se ha demostrado que tiene una importante participación en el establecimiento y en el desarrollo de los eventos trombóticos, ¿sí? Y esta es una colaboración que tuvimos con un doctor allá en la Universidad de Michigan, en donde se mostró por primera vez cómo los anticuerpos antifosfolípidos pues llevan a cabo una mayor expresión de estas trampas extracelulares del neutrófilo, y esta pues fue la imagen que se publicó justamente en la portada de la revista de Artritis y Reumatismo, ¿sí? Porque pues por primera vez se vio que estos pacientes tenían o inducían una mayor formación de NETs, y pues los pacientes también ya estaban como predispuestos a estas trampas extracelulares del neutrófilo. Y si lo vemos desde el punto de vista obstétrico, sí, bueno, pues este es un trabajo en donde vean cómo pues hay una menor proporción, ¿sí? De netosis, hay afección de la invasión y de la migración de los trofoblastos, hay incremento en la producción de especies de oxígeno, y bueno, pues todo esto va a favorecer un ambiente proinflamatorio, ¿sí? Pues a nivel de lo que está ocurriendo desde el punto de vista obstétrico. ¿Y por qué nos viene a hablar este doctor de los antifosfatilserina o protrombina? Bueno, pues algo también de lo que les quiero transmitir es que justamente durante el embarazo, en condiciones fisiológicamente normales, pues en el desarrollo o en el establecimiento, ¿sí? de el embarazo, los trofoblastos, en su etapa de sincicio-trofoblastos a trofoblastos, vean cómo aquí en la imagen les muestro, vean cómo cambia la polaridad. Generalmente la fosfatilserina está expresada de manera natural al interior de estas células, pero durante el primer trimestre del embarazo, de manera natural, esta fosfatilserina cambia la polaridad y se expresa al exterior de estas células. Entonces, ¿qué sucede? Si mi célula expresa este fosfolípido, que es el fosfatilserina, y además hay presencia de beta-2-glicoproteína 1, ¿en qué conformación? En su conformación abierta, ¿sí? Bueno, pues puede ser más propenso a que haya anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 que reconozcan esta beta-2 inmunogénica y que favorezcan
el establecimiento de complicaciones asociadas al embarazo, más la presencia de anticuerpos que puedan reconocer la fosfatidilcerina, ¿sí? Entonces vean cómo este sería el entorno sano, una matriz sana, y este sería el entorno de un sujeto en presencia de anticuerpos antifosfolípidos, en donde vean cómo va a haber una restricción de oxígeno, la invasión y maduración de los trofoblastos se va a ver disminuida, va a haber disminución también de esta hormona, ¿sí? Y esto pues va a favorecer la presencia de mayor detritus celulares y esto pues desencadenar, ¿sí? O establecer un ambiente pues más proinflamatorio, ¿sí? Y bueno, ahí pues la participación de estos anticuerpos es importante. Rápidamente y por cuestiones de tiempo, ¿sí? Estos son algunos trabajos que se han hecho con estos anticuerpos, ¿sí? Vean, esta es población abierta, es decir, no son pacientes con SAF, vean casi 500 mujeres en donde se evalúan antiprotrombina y antifosfatidilcerina y vean cómo los anti-PSPT pues tienen una mejor sensibilidad y especificidad para sugerir que estos marcadores pueden ser un factor de riesgo, ¿sí? Asociadas a complicaciones del embarazo, ¿sí? Vean también, por ejemplo, complemento, pueden ustedes ver aquí que también fueron significativas entre las mujeres que tuvieron pérdida fetal y las que tuvieron pues los nacimientos normales, ¿sí? Además del complemento, pues los anticuerpos que ya estuvimos comentando, ¿no? Este es otro trabajo, ¿sí? También en donde pues aquí sí se evalúan pacientes con SAF y pacientes con complicaciones obstétricas, pero que sí lograron tener los productos, ¿sí? Y bueno, también podemos ver cómo los pacientes que tuvieron SAF obstétrico se le denomina y SAF trombótico. Bueno, aquí podemos ver que los pacientes con SAF trombótico tienen más prevalencia y títulos más altos de estos marcadores anti-PSPT, pero bueno, pues también las pacientes con complicaciones obstétricas tienen estos marcadores. En algunos casos no llegaron a ser significativos y bueno, este trabajo menciona que no da un valor pues adicional, ¿no? Aunque también comentan que pues tiene algunas limitaciones y que pues es conveniente pues seguir estudiando. Vean, esto es muy reciente, pues prácticamente hace 2 años que se publicó, ¿no? Pero estos sí son pacientes con SAF, en la anterior era población abierta, ¿sí? Y vean también, justamente de este trabajo, pues se ve que hay una polipositividad para los diferentes marcadores que están aquí en estos diagramas de Venn, ¿sí? Muchos de ellos pueden tener mayores títulos de estos marcadores, pero bueno, ellos concluyen que estos anticuerpos pues tienen que todavía o deben ser considerados que tienen un valor un tanto pues limitado, ¿no? Aquí les muestro también un par de trabajos y ya prácticamente con esto concluyo. ¿Sí? Vean la determinación de estos anticuerpos contra el complejo, recuerden, antifosfatidilcerina protrombina, ¿sí? En este caso mencionan que sí es importante, ¿sí? Asociadas con cuestiones que tienen que ver de tipo prematuro. Y vean también algunas asociaciones que se han mostrado, ¿sí? Con la fertilización in vitro. Es decir, aquellas pacientes que hagan uso de los métodos de fertilización in vitro, pero que sean positivos para estos anticuerpos, pues van a tener más complicaciones en comparación a aquellas mujeres que no lo tengan, ¿no? Y bueno, aquí les muestro los mecanismos pues patogénicos, así como un resumen gráfico, ¿sí? Vean desde lo que ocurre a nivel placentario. Ya comenté acerca pues de la importancia de este mecanismo que es meramente fisiológico, en donde, bueno, además ahora hablar de los ya conocidos anti-beta 2, pues podríamos sumar a los antifosfatidilcerina y recordar que pues además de los anticuerpos, pues hay otros elementos que también van a ser involucrados de manera importante dentro de la fisiopatogenia pues de este síndrome. Algunas conclusiones, pues la beta 2 continúa siendo considerado el principal blanco antigénico de estos anticuerpos. La presencia de antifosfolípidos y trombosis es un factor de riesgo en el embarazo en pacientes con SAF, pero no quiere decir que no puedan lograr
o tener un embarazo exitoso. Y hay que recordar también que pues existen muchas otras complicaciones obstétricas, ¿sí? Pues asociadas a veces a estas complicaciones, dentro desde la hipertensión, la obesidad, bueno, pues los anticuerpos pueden ser también un riesgo adicional, ¿no? Actualmente se están dilucidando nuevos mecanismos de inmunogenicidad relacionados a los cambios conformacionales de esta proteína. Y bueno, los antifosfolípidos son un grupo amplio y heterogéneo de autoanticuerpos dentro de, además de los ya conocidos y tradicionales, tenemos que considerar también o no perder de vista los famosos anti-PSPT, ¿no? Y se están dilucidando nuevos mecanismos patogénicos involucrados en el SAF obstétrico, como ya lo comenté en algunas de las diapositivas. Y bueno, siempre agradezco a mi equipo de trabajo y colaboradores, porque sin ellos pues yo no podría estar aquí. Aquí está mi correo electrónico, pues, por si alguien lo necesita. Y bueno, aquí estamos justamente en etapas pues pandémicas, ¿no? Y bueno, también agradecer la invitación y el apoyo de Werfen, en donde pues vean, hemos tenido ya la oportunidad de participar en diferentes foros que, como lo comentamos, cada vez tratamos de fomentar pues esa interacción multidisciplinaria, ¿sí? Que sin duda pues es en pro de los pacientes. Y bueno, creo que pues este tipo de eventos es importante para justamente pues fortalecer esos lazos. Creo yo que en lugar de trabajar a codazos, pues tenemos que trabajar codo con codo, en donde pues el laboratorio es sin duda parte fundamental a veces en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Creo que ya me pasé el tiempo. Un fuerte aplauso, por favor.